Vamos a comenzar hoy. Yo le decía a mi esposa que una de las cosas más complicadas para mí de esto de llevar dos servicios es que evidentemente no queremos repetir lo que hace la competencia, ¿verdad? Está repitiendo la misma misa, pero la verdad es que a mí no me gusta decir lo mismo. Me siento como copy-paste, como pirata. Entonces, pero también la palabra que Dios pone para un día, pues no la puedo cambiar, porque de verdad me esfuerzo en tratar de que el Señor me diga qué quiere que hablemos. Entonces, de un servicio a otro siempre va a haber algo distinto, pero vamos a tratar de hablar del mismo tema. Como lo comenté al inicio del mensaje pasado, porque hemos decidido por congruencia realizar dos servicios en esta congregación, 10 de la mañana y 12 de la mañana, con la intención de que tú sientas la tranquilidad de venir, porque cumplimos con el aforo que las autoridades nos indican, pero también cumplimos con los cuidados para seguirnos protegiendo entre todos. Nosotros creemos firmemente que el dejar de congregarse no es la solución para evitar que te contagies. Nosotros, como hijos y como hijas de Dios, nos cuidamos toda la semana mutuamente para poder venir el domingo a disfrutar de este tiempo que pasamos y le entregamos a Dios. ¿Cómo nos cuidamos? Pues no nos reunimos ni vamos a reuniones en donde hay muchas personas, y durante toda la semana cumplimos con los protocolos, que es lo que nos toca hacer. Si nos sentimos mal el domingo o tenemos síntomas, no venimos. Eso es lo que hacemos para cuidar a nuestros hermanos. Pero la iglesia, así como el supermercado, así como tu trabajo, así como los lugares que visitas para comprar todo aquello o adquirir lo que ocupas para estar viviendo, al igual que esos lugares, la iglesia es un lugar en donde no nos venimos a contagiar porque hay distancia, porque no nos acercamos, tristemente no nos abrazamos y nadie se quita su cubrebocas. Así que si tú el día de hoy estás trabajando, estás viviendo, estás yendo a la escuela, estás saliendo a comprar tus víveres, pero no estás viniendo a la iglesia el domingo, estás cometiendo una incongruencia, porque a final de cuentas estás viviendo. ¿Por qué? Porque nos parece totalmente incongruente que en diciembre te hayas reunido con tus familias, con reuniones de 10 o más personas, y los domingos no quieras venir a la iglesia, a un lugar en donde te aseguro aquí no te vas a contagiar. Y los hijos de Dios nos cuidamos durante toda la semana para poder venirnos a congregar. Así que por eso hemos decidido tener dos servicios, porque la ley dice que no debemos de pasar de un aforo de 30%. Y si somos más de 200 personas, pues cada servicio debe de tener 50 personas aproximadamente, que somos los que estamos hoy aquí con santa distancia. Es el espacio disponible. Así que tú que no te estás congregando, que formas parte de tu iglesia, de esta tu iglesia, te invitamos a que vengas a cualquiera de los dos servicios, y si se necesita un tercero, haremos un tercero para que el pueblo de Dios pueda regresar a congregarse. Amén. Precisamente de eso estamos hablando en estos tiempos. Estamos hablando de cómo el pueblo de Dios está siendo engañado, o bien no se está comprometiendo con el propósito que Dios tiene para nosotros a través de esta prueba que estamos viviendo. Lo decíamos hace rato, esta pandemia es una prueba muy pequeñita. Prácticamente ni siquiera es un pequeño esbozo de lo que realmente va a pasar en los tiempos que siguen. Esto ha comenzado a ponerse feo, pero no te imaginas cuán más fuerte se pondrá. Cada vez será más difícil. Hoy trajimos un video que espero que en tu casa, en las redes sociales, no se escuche tan feo como se escucha aquí. Pero quiero pasártelo para ti, que el día de hoy
no estás entendiendo lo que realmente significa congregarse. No sé si ya está disponible para ponerlo. Vamos a ver si se puede ver y escuchar, por favor. Vamos a apagar. We go to China from time to time, and we train leaders. And this time we brought up 22 leaders from the Hunan province, and they rode 13 hours on a train to get to a hotel that they came up 2 by 2 in these elevators so as to not draw any attention. And then they got to a hotel room, a little apartment room. It's only about 700 square feet in the little living room, no air conditioning, hardwood floor, 22 sat there. I came in, and when you teach in China, you start at 8 in the morning and you don't get done till 5 at night. You teach the whole day. They were sitting there, all 22 of them, and I looked around and I said, now, if we get caught, what will happen to me? They said, oh, you'll get deported in 24 hours and we'll go to prison for 3 years. I said, you're kidding. How many of you have been in prison for your faith? Out of 22, 18 raised their hands. I thought, no way. I looked at him and I said, you 22 people, how many people do you oversee? Because they were all of these small group leaders, underground church leaders in the Hunan province. I said, how many, if you counted up all the people under your jurisdiction, how many would it be? And they counted them up and they said, little over 20 million. I said, what? See, we forget there's 1.3 billion people in China. This is crazy. Well, I had 15 Bibles and I passed them out. Obviously 7 didn't get them. And I said, let's turn to 2 Peter chapter 1 and we're going to read it. And just then one lady handed hers to somebody next to her. And I thought, interesting. Well, we turned there anyway, and as we started reading it, I understood why she gave it away. She had memorized the whole thing. She just recited the whole chapter. When it was done, I went over to her at a break and I said, you recited the whole chapter. She says, oh yes, I've memorized many chapters. I said, where did you memorize many chapters? She said, in prison. I said, you have much time in prison. So I said, but don't they confiscate the Bible? She said, yes. So people bring in scriptures written on pieces of paper and they bring it in. So I said, but then if they find that piece of paper on you, won't they confiscate that? She said, oh yes, that's why you memorize it as fast as you can. Because even though they can take the paper away, they can't take what's hidden in your heart. I thought, wow. Well, after 3 days, you fall in love with these people. And when it was done, I said, how can I pray for you? I'm going to go back to America. You guys have been just so wonderful. How can I pray for you? They said, you know, Wayne, you guys can gather like this whenever you want to in America. We can't. Could you pray that one day we'll be just like you? And I looked at him and I said, I will not do that. Big incredulous eyes looked at me and they said, why? I said, because you guys rode a train for 13 hours to get here. In my country, if you've got to drive more than an hour, people don't come. You sat on a wooden floor for 3 days. In my country, if people have to sit more than 40 minutes, they leave. You sat not only here for 3 days on a hard wooden floor, but you did it without air conditioning. In my country, if it's not padded pews and air conditioning, people don't often come back. In my country, we have an average of 2 Bibles per family. We don't read any of them. You hardly have any Bibles, and you memorize them from pieces of paper. I will not pray that you become like us, but I will pray that we become just like you.
Ya podemos apagar este suplicio, please. Gracias. Wow. Creo que como ustedes o como yo, ustedes se quedaron sin palabras. Yo sé que esto que pusimos lo acaba de ver las personas que el día de hoy mínimo se están congregando en el tiempo en el que nos congregamos. ¿Le podemos prender, Pablito, por favor? Gracias. Porque muchas personas de nuestra iglesia ya ni siquiera asisten al mensaje ni por internet a la hora correcta. Ya lo ven en el tiempo en el que les queda un tiempo durante el día, a veces días después. Es decir, estamos reprobando la prueba que el Señor nos está poniendo. ¿Por qué? Porque no solamente ya no venimos a congregarnos porque no nos queremos contagiar cuando todos los días andamos en la calle, cosa que se me hace total y absolutamente incongruente. Tú tienes la libertad de decidirlo y de expresarlo, creo que yo también la tengo. ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos aquí con unos globos bonitos, con un numerito aquí abajo que dice 5, y abajo estamos dando pastel para celebrar que Dios nos ha permitido llegar a 5 años como congregación. Lo dije la semana pasada y lo repito el día de hoy. En lo personal yo no tengo nada que celebrar. Yo no tengo nada que celebrar porque como iglesia, no todos, pero sí una gran parte, el día de hoy se han olvidado de ser iglesia en esta congregación. Así que tantas y tantas personas que yo he visto los domingos levantando manos aquí, el día de hoy no están. Y el día de hoy no están porque no quieren estar. Así que para mí no hay mucho que festejar en estos 5 años, más que darle gracias a Dios por quien sí está, por quien cada día participa en alguno de los o varios de los servicios y momentos de oración, por quien se sigue congregando aunque sea de manera digital a tiempo, no en pijama el domingo a la hora que puedes o te alcanza, porque el Señor es preciso, porque nosotros necesitamos que Dios siempre llegue en el momento correcto y en el momento que necesitamos, y nosotros no lo estamos haciendo así como cuerpo de Cristo. No digo todos, pero sí digo muchos, y como somos un cuerpo, lo que muchos dejan de hacer a todos nos daña. Así que el día de hoy le damos gracias a Dios por 5 años como congregación, pero no tenemos mucho, tenemos muy poco que festejar, porque muchos de los que están viendo este mensaje en su casa, o de los que lo van a ver en un rato más, o cuando tengan tiempo, están fallando al mandato de congregarse que el Señor nos ha dado. Así que en un país como China, en donde la gente se tiene que congregar escondidas, sentado en el piso sin aire acondicionado, asistiendo de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde, viajando 13 horas para poder congregarse, espero que el día de hoy te hayas sentido tú que no lo estás haciendo muy mal. Y si no te has sentido muy mal, creo que tienes que ir a buscar al Señor, a pedirle que resetee tu corazón, porque no estás entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando el día de hoy. Hoy continuamos con el mensaje que hemos estado predicando en estos últimos días. El año pasado comentábamos en la mañana, hablamos de muchos, de cientos de herramientas y promesas que el Señor tiene para nuestra vida, para poder pasar y enfrentar esta pandemia que estamos viviendo. A partir de las fiestas de diciembre, nos dimos cuenta como liderazgo en Maranata que estábamos necesitados de cambiar el rol del mensaje que se está predicando, porque la mayor parte de los hijos de Dios no estamos entendiendo de qué se trata esto que estamos pasando. Decíamos en la mañana, estamos preocupándonos cada vez más por nosotros y menos por lo que el Señor está tratando de hacer en nuestra vida, por lo que el Señor nos está avisando. Y comenzamos el domingo pasado hablando del profeta Ezequiel,
Ese profeta que muchos tememos mucho ir a consultar, porque Ezequiel es uno de los libros proféticos donde se nos habla de todo lo que no estamos haciendo y de la consecuencia que vamos a vivir por no estarlo haciendo. Es un libro que literalmente da mucho temor y temblor. Continuamos el miércoles hablando de los tiempos proféticos que estamos viviendo. Y tú que viste el mensaje del miércoles, que lo viste por redes sociales, porque a la iglesia que está abierta los miércoles prácticamente nadie vino, me imagino que lo viste por redes sociales. Tú que formas parte de esta congregación, te debiste haber dado cuenta que no hablamos de un mensaje de los últimos tiempos tan estructurado y de tanto nivel que muchas personas no lo pueden ni siquiera entender. Lo dijimos de una manera muy sencilla. Estamos en los tiempos finales en donde Cristo está por venir. Si lo recordarás, hablamos de un tiempo y hablamos de la enseñanza bíblica en donde el Señor nos enseña en Génesis, en 6 días ordenó toda su creación y en el séptimo descansó. Así que retomando ese tiempo y esa enseñanza, vamos a hablar claramente el día de hoy de cómo la Biblia nos habla a través de los profetas de lo que vamos a vivir tú y yo. Y comenzamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Y la Biblia nos dice, recuerda que yo te leo la traducción al lenguaje actual y tú lees la Reina Valera para que más o menos se pueda interpretar y dar seguimiento. Y dice la Escritura: pero cuando el Señor Jesús regrese, vendrá como cuando un ladrón entra en una casa a robar. En ese día los cielos desaparecerán en medio de un ruido espantoso, las estrellas serán destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que hay en ella desaparecerá. Falta mucho para eso, pastor. Hoy vas a entender cuánto falta para que esto, en el momento en el que el Señor venga, que desaparezcan los cielos, haya un ruido espantoso, las estrellas sean destruidas por el fuego y la tierra y todo lo que tú y yo conocemos desaparezca, está más pronto por venir de lo que tú te puedes imaginar. Observemos cómo la Biblia, regrésame por favor, dice que el Señor vendrá como un ladrón en la noche. Y muchas personas entienden que el Señor vendrá en función de un ladrón a robarnos algo. La Escritura nos enseña de que será como un ladrón para quien está en la oscuridad. Es decir, para las personas que vivan sin la luz de Cristo, sin obedecer la palabra de Dios, este momento será como alguien que cuando tú estás dormido o dormida en tu casa, se mete a tu casa y te roba todo y se sale sin que tú te des cuenta. Últimamente ha pasado esto y de una manera muy continua. Tristemente se anunció que a nivel nacional León es la tercera ciudad más insegura del país. Tercera ciudad. Cuando éramos una ciudad en donde se podía vivir de una manera tranquila y pacífica y sin ninguna preocupación hace no muchos años. Vemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4: pero ustedes, hermanos, para que vivas tranquila y tranquilo, tú que cumples con la voluntad de Dios, no viven en la ignorancia. Así que el regreso del Señor no te sorprenderá a ti como un ladrón de noche. A ti que no estás en tinieblas, no te sorprenderá. ¿Por qué? Porque quien no esté viviendo la palabra de Dios, conociéndola y viviéndola, la sorpresa será tanta que cuando quieras reaccionar será demasiado tarde. Pastor, muchos nos han dicho últimamente, ¿cómo podemos entender los últimos tiempos? Los últimos tiempos se pueden entender de una manera muy sencilla, a través de la Escritura. ¿En dónde? A través
de lo que el Señor le dijo a sus profetas. Explicábamos en la mañana que los profetas de Dios, los que nos dicen qué va a pasar, son aquellos a los que el Señor ya les habló y por lo tanto ya quedó su voluntad plasmada en la Escritura. Es decir, el día de hoy hay don de profecía, no hay profetas. El día de hoy el profeta es aquel que recibe un don para comunicar lo que ya se comunicó, pero a una persona o a un grupo de personas o iglesias en específico. Es decir, el día de hoy un verdadero ministro que tiene el don de profecía es aquel que te habla a ti o a tu iglesia o a la iglesia de Dios, pero te repite lo mismo que la Escritura ya dijo. Un profeta que llega con Mari y le dice: Mari, el viaje que soñaste por crucero a través de todo el mar Báltico, el Señor te lo va a regalar en este año. No es un profeta, es un payaso. Corre por tu vida, no le hagas caso, vete de ese lugar. El profeta que le va a hablar a Mari va a ser aquel que le va a decir: tú, Mari, no sé qué estés viviendo, porque el profeta no es adivino, pero el Señor te dice que como Esther, tú serás levantada. Es decir, utiliza la Escritura para decir algo que solo Mari va a entender, porque el profeta no conoce a Mari, ni la vida de Mari, ni entiende lo que Mari está viviendo. Y como Mari ha estado orando y pidiéndole a Dios una respuesta o dirección para su vida, Dios va a utilizar a un ministro con don de profecía, que primero es un maestro porque conoce la Biblia. Hay muchos profetas que ni la Biblia conocen y dicen que son profetas. También de esos corre, porque el que te va a hablar de parte de Dios es alguien que conoce la Escritura pero que no te conoce a ti, y cuando te diga una referencia bíblica tú vas a decir: wow, esa es la respuesta que yo estaba esperando, pero solo tú lo vas a saber. Se puede parar en una iglesia alguien con don de profecía y decir: el Señor dice esto para alguien, y de 100 personas tal vez es para 1, para 2 o para 5, y cada quien lo agarra porque es lo que porque estaba esperando que Dios le respondiera de esa manera. Eso es lo que pasa. Pero para los últimos tiempos no va a haber una profecía nueva, porque lo que Dios ya tenía que decir ya lo dijo. El Señor no va a decir nada nuevo, ni va a hacer nada nuevo, ni le va a agregar nada a la Biblia. El Señor solo está esperando que pase lo que Él ya dijo que va a pasar. Así que si tú quieres entender y conocer los últimos tiempos, tienes que ir con los profetas que están expuestos en la Escritura. Vamos al libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Los profetas de las Escrituras, insisto, no los autollamados profetas, recibieron esta profecía de parte de Dios: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos primero a sus siervos los profetas. Isaías 46:10 respalda lo que hoy te estoy diciendo. Yo anuncio desde el principio, dice el Señor a Isaías, para que tú lo supieras. No dice Isaías, dice el Señor a Isaías para que tú lo escuches. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final, y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Te aseguro que todos mis planes se cumplirán. Si tú quieres saber el final de la historia, tienes que ir a ver el principio de la historia. Si tú quieres entender qué va a pasar en los días siguientes, tienes que ir a ver qué pasó en los primeros días. Ahora bien, hay mucho que la Biblia nos habla, y el día de hoy, como yo creo que muchos de mis hermanos que vinieron en la mañana, vas a recibir de parte de Dios un entendimiento claro a través de la Escritura de qué es lo que va a pasar, porque la Escritura misma no lo dice.
toda la escritura es la profecía de Dios de lo que iba a pasar o de lo que va a pasar. Luego entonces, hoy vamos a pasear por la escritura de una manera en donde yo estoy seguro que tú, como hijo o hija de Dios, vas a ser removido de tal manera como nosotros lo hemos sido, que tienes que salir de aquí entendiendo que el cambio se requiere de inmediato y que ya no puedes perder más tiempo. No solamente vamos a leer a los profetas, hoy vamos a conocer a través de muchos pasajes que han estado ahí desde hace mucho, cómo el Señor nos avisa claramente cuándo es el tiempo en el que todo lo que conocemos va a terminar. Entiende una cosa: todos los que estamos aquí hemos recibido algún tipo de educación, básica, secundaria, profesional, como tú lo quieras ver. Y cuando tú ibas a la escuela, recibías la posibilidad de ser capacitado, de ser preparado o preparada. Si lo aprovechabas o no, era tu decisión, o es tu decisión si hoy estás estudiando. Pasa lo mismo con Dios. Te doy un poquito de antecedente antes de explicarte lo siguiente. La Biblia dice que el Señor creó todo en 6 días y al séptimo día descansó. Pedro nos enseña que para Dios un día representa lo que para nosotros son 1000 años. Así que cuando tú lees en la escritura que el Señor habla de días, tú tienes que entender que el Señor está hablando de miles de años para ti. Cuando dice 6 días, quiere decir 6000 años. Cuando dice un día, está hablando de 1000 años. Y si el Señor creó todo en 6 días y al séptimo descansó, quiere decir que el Señor utilizó 6 días para formarte, para crear en ti, para el séptimo terminar de hacerlo, porque ya estabas formado o formada. Traducción: si Dios creó todo en 6 días, Dios formó todo en 6 días, quiere decir que se toma 6000 años para poder formar. ¿Qué quiere formar? Es la más importante de las preguntas. La escritura nos dice que Lucifer y el 33% de los ángeles del cielo fueron expulsados o destituidos de la gloria de Dios por querer ser como Dios o por querer usurpar el lugar de Dios. El 33% provocó que se dejara un hueco en donde solo hay un 66.666% el día de hoy que habitan con Dios. Hay un hueco de un 33% y para ese hueco el Señor dio 6 días, que en traducción son ¿cuántos años? 6000 años, para que la humanidad fuera formada y capacitada para ocupar ese hueco que Lucifer y sus seguidores dejaron. Es decir, la humanidad como conjunto, los que han vivido, los que vivimos y los que vivirán, recibimos 6000 años de oportunidad para ser formados a la imagen de Cristo, para que a través de esa formación, de esta escuela, podamos acceder, ser graduados para acceder a la vida eterna. Los primeros 2 días transcurrieron entre Adán y Abraham, 2 días que para ti y para mí son 2000 años. De Abraham a Cristo fueron 2000 años más, y de Cristo a nosotros otros 2000. El miércoles, veíamos cómo a través de la escritura se nos enseña que el día de hoy vivimos en la terminación de esos 2000 años, de esos últimos 2000 que terminan con los 6000 de preparación.
La Escritura nos enseña que hay un margen dado por Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: el Señor no retarda su promesa como muchos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Es decir, el Señor nos enseña, como dice su palabra, que Él nos da un margen para poder arrepentirnos. El día de hoy, esta palabra tiene que tener una trascendencia tan grande en tu vida que no te puedes ir de aquí sin entenderlo. El Señor prometió que va a venir, pero está retardando su promesa para que tú y yo podamos arrepentirnos. El arrepentimiento no existe sin renuncia. No lo olvides, iglesia. Si el Señor te dice qué hacer o qué dejar de hacer, y tú no renuncias a aquello que sabes que debes de renunciar, no hay arrepentimiento y no hay vida eterna. Nada de salvo, siempre salvo. Cristo puede ser tu Salvador, pero si no es tu Señor, no sirve de nada. No vas a vivir una vida eterna con Él. Punto. Si es tu Salvador, pero no es tu Señor, no funciona. Con Cristo todo o nada. Ni tibio, por favor, o frío o caliente. Ya te dije, ya te mostré con la Escritura que para el Señor un día es como 1000 años para nosotros, ¿verdad? Ahora te voy a dar un segundo dato que te di el miércoles, ya lo debes de recordar porque tú viste el mensaje del miércoles. Te congregas porque eres parte de la iglesia y cumples el mandato de Dios. Que el Señor en el Salmo 90, versículo 10 dice: los días de la vida de una persona como tú y como yo llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasará y volaremos. La Biblia nos dice, Ale, que el Señor nos promete a esta generación vivir de 70 a 80 años. ¿Qué te quiero decir? Que hay un margen de oportunidad, no un margen de error. Hay un margen de oportunidad de 10 años entre 70 y 80. A través de estos dos datos que ya te di, un año para Dios son 1000 años para nosotros, y el Señor nos da entre 70 y 80 años de vida. Tú vas a entender que todo lo que el Señor nos enseña trae un margen de 10 años más o menos para que se cumpla. ¿Vamos bien? Amén. Ok. Ahora sí, ya te puse el esquema. Como lo dije hace rato, no me gusta repetir lo mismo. Mínimo no en el mismo orden. Así que te voy a explicar cómo la Biblia nos dice y nos confirma que al terminar el sexto día, los 6000 años, todo se va a acabar y Cristo viene. 2000 años de Adán a Abraham, 2000 años de Abraham a Cristo, y 2000 años de Cristo a nosotros, 6000. Quiere decir que Cristo viene y viene pronto. Mateo 17, de los versículos 1 al 4. Y dice: 6 días después, ¿cuántos días? Jesús tomó a Pedro, esto me encanta, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte en un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, y hablando con él, entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, es bueno para nosotros que estemos aquí, hagamos 3 casas de campaña, para que puedan reposar tú, Moisés, y otra para Elías. ¿Por qué te empecé hablando de esta transfiguración? Ojo, el Señor dice
que después de 6 días, 6,000 años, se presentó a sus discípulos. No me los quiten hasta que yo les pida, Pepe, por favor. Se presentó a sus discípulos, a los más cercanos, para que pudiesen ver la gloria de Dios. 6 días después, presentado a sus discípulos más cercanos. Después de 6 días, el Mesías, en un monte alto, se mostró como Dios delante de ellos. El monte alto representa el lugar en donde tú cada día vas a buscar a Dios en oración. Puede ser tu silla, tu cama, tu piso, tu baño, el lugar que tú hayas escogido. Ese es el lugar en donde después de 6 días, 6,000 años, el Señor se presentará a tu vida. Ahora bien, vamos por favor, Pepe, a Juan capítulo 16, de los versículos 5 al 12. Mira, este es el tiempo en donde primero yo te leí el capítulo 17. En el versículo 10, en el capítulo 16 de Juan, capítulo 5 al 12, Jesús habla, como el día de hoy nos está hablando, de que no debemos de contaminarnos por la levadura de los fariseos. Es decir, no debemos de hacernos a la manera en que este mundo nos invita a que nosotros nos convirtamos. En el mismo capítulo 16 de Juan, de los versículos 15 al 17, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿a quién? A sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro hace la mayor revelación o expresa la mayor revelación que cualquiera de los hijos de Dios hemos recibido. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el que pagó por mis pecados y por la separación que yo tenía con Dios. Tú eres el Hijo del Dios que vive el día de hoy. En el capítulo 16 de Juan, pero ahora en el versículo 21, vemos cómo Jesús anuncia su muerte. ¿Vamos bien? Fíjate, primero se nos exhorta que no seamos como el mundo, como el día de hoy. Después, Jesús se presenta como el Cristo en nuestra vida y entendemos que es el único camino que nos lleva a la verdad que produce vida. Y después, en el versículo 21 de Juan 16, Jesús dice, pronto me iré. Como el día de hoy Cristo nos dice, pronto regresaré. Y después dice, Mateo 17, Pepe, otra vez versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué empecé con esto el día de hoy? Mira, así como en aquel tiempo, si tú lees la escritura como yo te lo propuse el día de hoy, verás cómo Jesús primero los amonestó por lo que estaban haciendo mal. Después se mostró como el Cristo y después les dijo, todo va a terminar. Y después de eso, que es lo que nos está pasando hoy, primero se nos exhorta, después se nos revela el Cristo y después se nos dice, aguas que todo se va a acabar. 6 días después, el Señor toma a sus discípulos y se presenta como Dios delante de ellos. ¿Estamos entendiendo, iglesia? 6 días después, 6,000 años después, toma a sus discípulos y se presenta como Dios. Porque el séptimo día es el día en donde todo lo que conocemos se acabó. El séptimo día representa el milenio en donde aquellos que obedecieron 100% la palabra de Dios gobernará con Cristo. ¿Y a quién gobernarán? A todos los demás que creímos en Cristo pero que no dimos el 100% del fruto. Bien, recuerda,
2 días de Adán a Abraham, 2 días de Abraham a Cristo, 2 días de Cristo a nosotros. 6 días, 6,000 años. ¿Cuándo van a ser cuándo se terminan los 6 años? Te lo explicamos el miércoles y hoy va a quedar más claro. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 2. Te dije que es toda la Biblia una profecía, no solo los profetas. Génesis 2 del 1 al 2. Así terminó Dios la creación del cielo y de la tierra y de todo cuanto existe. Y el séptimo día descansó. Dios bendijo ese día y lo apartó, el séptimo, para que todos le adoráramos. Cuando venga Cristo y estemos en el milenio, nadie va a estar trabajando de mecánico, de maestro, de vendedor, de ingeniero. No, es más, mujeres no van a estar cocinando ni haciendo qué hacer. No van a tener que atender a nadie. Van a estar enfocadas solamente en su Señor. Sí, pero dice, todavía falta. No se me vuelen, todavía falta un poco. Sí, estamos en el sexto todavía. Aguanten. 6 días, 6,000 años. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 3. Te estoy poniendo solamente la base para que se pueda entender lo que Dios ya nos dijo. Pero Dios dijo, Génesis 6, versículo 3: no permitiré que los seres humanos vivan para siempre. No van a pasar de los 120 años. Esta palabra se la dijo Dios a Noé cuando Noé tenía 600 años. Pero Noé, como hijo obediente de Dios, entendió el mensaje. Muchos no lo habíamos entendido hasta que pudimos entender el concepto del jubileo. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 8 y Salmos 94 nos lo enseñan. Mira, el jubileo era una festividad que se celebraba cada 50 años. Dios daba 49 años para trabajar la tierra. Ojo, habla de esta tierra, de tu corazón. Dice la Biblia que después de 49 años se tenía que descansar un año completo, el año 50. ¿Sí? 120 años, dijo Dios, van a vivir. Y los jubileos eran bloques de 50 años. ¿Vamos bien? Ahorita lo vas a entender. Después de 49 años, 7 por 7, 7 perfección, 7 por 7, 49. Después de 49 años, los esclavos eran liberados. Dios está utilizando 6 días para él, 6,000 para nosotros, para formarnos y después liberarnos. Las personas que tenían deudas les eran perdonadas y los esclavos eran puestos en libertad. ¿Qué año? El año 50, donde se celebraba el jubileo. Si tú multiplicas 50 del jubileo, Ale, por 120 años que Dios dijo que era lo que iban a vivir, 120 por 50 representa 6,000. ¿Vamos bien? 120 jubileos por un jubileo de 50 años. Dijo Dios a Noé, otra vez te lo repito, Génesis 6, versículo 3: no permitiré que los seres humanos vivan para siempre, no pasarán de 6,000 años. Porque 120 por 50, que representa cada jubileo, cada bloque de formación, te da 6,000 años. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Amén? ¿O no amén? Ok. El Señor nos habla por bloques de tiempos. Génesis 7, versículos 11 al 12. Te prometo que lo vas a ir entendiendo porque el grupo pasado lo entendió. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días. Número de mes, ¿cuál mes?
2 por 1000, ¿cuánto es? Más 17 nos habla del 2017. Bien. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. 40 es el número de la prueba. Pero el Señor nos habla del mes segundo, 2 por 1000, 2000, el día 17, 2017. Hace rato hablamos que el Señor nos dice que los seres humanos vivimos entre 70 y tenemos un margen de ¿cuántos años? 2017 más 10. Dios viene, Cristo viene en un margen entre el 2017 y el 2000. En el 2017, quien entendió esto dijo: ya la libré, tengo otro año más para ponerme a cuentas con Dios. En el 2018 dijeron lo mismo, en el 19 y en el 20 también. Pero dice la Biblia que puede venir cualquier día de cualquier año entre el 2021 y el 2000. ¿Cuántos años quedan el día de hoy? Esto fue lo que más frío me dio a mí ayer en la noche. Del 2021 al 2027 quedan 6 días. Tiempo de formación. Tenemos 6 años. Lo malo es que no los tenemos completos, porque nadie sabe ni el día ni la hora. Amén. Espero que estés empezando a sentir cosquillas, porque a mí no se me han quitado desde las 9 de la mañana. 6000 años para el juicio, previo tribulación, dolores de parto, para que venga el Mesías. Éxodo 24, del 13 al 18. Mi esposa sonríe. Imagínense cómo la conozco, que trae cubrebocas y la estoy viendo sonreír. Así la conozco, porque me está volteando a ver como diciendo: tanto tiempo que tengo diciéndote esto, ¿verdad? ¿Se fijan? Véanla. Se está regodeando mi esposa el día de hoy. Después dice la Biblia, quiero que vuelvas a ver el número 6. Después de los 6 días, Moisés fue llamado al monte Sinaí para estar en la presencia de Dios. El monte Sinaí representa la llenura del Espíritu Santo. La llenura, perfección, madurez. Perfección significa madurez. Y se levantó Moisés con Josué su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: espérenme aquí, ya regreso. Y aquí Aarón y Hur estarán con ustedes, el que tuviera asuntos acuda a ellos. Entonces subió al monte y una nube cubrió el monte. Dice la Biblia, ¿subió a dónde? Es decir, estaba viviendo en obediencia a Dios. Moisés, eres tú, hombre o mujer. Subir al monte representa vivir en obediencia. Y gracias a que vives en obediencia, la protección de Dios te cubre. ¿Vamos bien? Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube le cubrió por ¿cuántos días? 6000 años que Dios nos ha estado cubriendo. Y el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, de dentro de la voluntad de Dios, obediencia. Y la apariencia de la gloria de Dios era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte. El número 40 representa prueba. Moisés estuvo siendo probado por Dios. Belén está siendo probada por Dios. Mari, Omar, Gerson, Pablo, Miguel. Porque tú y yo formamos parte de la humanidad que recibimos 6000 años para ser formados. Unos en un momento, otros en otro momento, pero todos dentro del bloque de los 6000 años. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 17. Aquí solamente es Biblia, es lo único que necesitamos. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta,
descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esos que serán arrebatados serán los que viven 100% en obediencia a Dios. Los otros nos vamos a quedar en la tribulación 7 años. La tribulación es una bendición porque es la última oportunidad que tenemos para ser purificados y poder estar siempre con Dios. Así que sé realista. Si el día de hoy no vives en total obediencia a Dios y te lavas los dientes y vas al baño y eso le provoca a Dios que sonría porque lo haces tan bien, no te vas a ir en el rapto. Ya, acéptalo. Si a partir de mañana cambias, eso es otra cosa. Si Cristo viene mañana y nos agarra como nos está agarrando a ti y a mí el día de hoy, no nos vamos en el rapto, nos quedamos 7 años aquí a sufrir, pero ese sufrimiento servirá para que seamos purificados y estemos con Él. El rapto no es un castigo, es la última bendición de Dios para que alcancemos a entrar. Por favor, seremos purificados por el fuego, dice la Biblia. Primera de Tesalonicenses habla de la resurrección de los muertos, pero también habla de la famosa fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas era al 6º día de las festividades judías. 6º día, 6,000 años. Y terminaba con estas trompetas que representan el gozo de Dios. El gozo significa objetivo. Las trompetas sonaron para aquellos que cumplieron el objetivo de vivir obedeciendo a Dios. Chin, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está faltando por hacer? ¿A qué debo de renunciar? 6,000 años después las trompetas sonarán y servirán, las escucharán aquellos que están en obediencia a la palabra de Dios. Nada de que en YouTube escucho que una trompeta ya está sonando, es el aire. No te hagas emociones, por favor. No te tragues todo lo que te dan. La trompeta significa el momento en el que llega Cristo y tú lo ves y tú lo escuchas y tú te vas con Él en el rapto porque estuviste en obediencia a la palabra de Dios. Lo demás son puras cosas para gente que está estuporizada porque tiene un espíritu de estupor. ¿Quieres más? Ok. Apocalipsis 5, versículo 10. Y esto está pasando porque Dios quiere formarnos como reyes y sacerdotes, sacerdotes reales para reinar con Él. Otro ejemplo, Juan capítulo 11, versículos 1 al 6. Te lo voy a resumir, te va a encantar. Tú eres Lázaro, yo soy Lázaro, hombre o mujer. Dice la Biblia que cuando Jesús fue avisado por Lázaro, Lázaro duró enfermo 2 días, 2,000 años. Cuando Cristo llegó a ver a Lázaro habían pasado 4 días. 2 enfermos más 4 muertos son 6,000 años. Y al 7º lo resucitó. Wow, tú y yo somos Lázaro. Juan capítulo 11 del 40 al 44 nos lo enseña perfectamente, pero en Juan 11 del 21 al 27, Juan 11 del 21 al 27, el Señor dice: y Marta, Ale, Omar, Alfred, Cris no, sí, Cris también, dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo:
tu hermano resucitará. ¿Después de cuántos días? Tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el último día. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree vivo en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todos aquellos que ya murieron creyendo en Cristo. Y todo aquel que vive, tú y yo, si creemos en Él, no morirá eternamente. Omar, Ale, Miguel, Cris, ¿crees en esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Éxodo 21:2 escribe: si compraras un siervo como Cristo lo hizo contigo y conmigo, 6 años te servirá, mas al séptimo día saldrá libre. 6 años sirve y el séptimo año es liberado. El Señor ordenó que el castigo por el pecado de Adán en el huerto fueran 6,000 años siendo esclavos en esta tierra. Habla de la humanidad, iglesia. Después todos seremos liberados de la esclavitud y gozaremos de la paz, de la unidad eterna con Cristo. Génesis 3 del 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ojo varones, esto es bíblico. Los que entendieron, entendieron. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa 6,000 años. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Recordemos que el trabajo es un castigo. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Todos los días vivimos este castigo, ¿verdad? Y todos los días se ha vivido durante 6,000 años. Porque regresarás al polvo del cual fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Esclavitud como castigo por 6,000 años, reinando Satanás en nuestra tierra, porque Adán pecó y se dio en el Edén ante la tentación de la serpiente. Wow. Apocalipsis capítulo 5 versículos 1 al 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con ¿cuántos sellos? Dice. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que Jesús, el Cristo, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos en el año 7,000. Hace rato la gente que vino al primer servicio, todos abrieron los ojos cuando leímos segundo de Crónicas capítulo 9 versículo 18. El trono del rey Salomón tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono y brazos a uno y al otro lado del asiento, y 2 leones que estaban juntos a sus brazos. La humanidad acaba de terminar de subir el escalón número 6 de las 6 gradas. 6,000 años y estamos a punto de alcanzar el escalón número 7. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 47.
trono de Salomón tenía 6 gradas y en el séptimo estaba el trono a donde tú y yo vamos a llegar. Y tú y yo ya subimos 6 escalones. La humanidad ya subió 6 escalones. En el libro de Juan, desde el capítulo 1, desde el versículo 19 hasta el capítulo 2, versículo 1, es decir, de Juan el Bautista y de la elección de los discípulos de Jesús, capítulo 1 de Juan, versículo 19, hasta el capítulo 2, versículo 1, pasaron 7 días para que se pudieran realizar las bodas de Canaán. Te lo repito, del llamado de Cristo al arrepentimiento y la elección de Cristo de sus discípulos a las bodas de Canaán pasaron 7 días. Del tiempo que Cristo está llamándonos al arrepentimiento y formando a sus discípulos hasta el momento de las bodas, 7 días, 7,000 años. Pero hay algo que me llamó mucho la atención. Juan capítulo 1, versículo 47 en delante. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael no conocía a Jesús, pero Jesús sí lo conocía a él. Y cuando lo vio, tú eres Natanael el día de hoy. Antes de las bodas le dijo: Miguel, reconozco en ti un verdadero hijo de Dios en quien no hay engaño. ¿Quién quiere ser como Natanael? Que cuando Cristo venga le diga: en ti reconozco a un verdadero hijo mío. Versículo 48, le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Y respondió Jesús: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera que representa al pueblo de Dios, yo te vi. Respondió Natanael y le dijo: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, eres el Cristo. Y le dijo: porque te dije, te vi formando parte del pueblo, ¿crees? Cosas mayores que estas en el séptimo día verás. Y le dijo: de cierto te digo, de aquí en adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan capítulo 1, versículo 19 al 20. Los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén, primer día, 1000 años. Los jefes de los judíos que vivían en Jerusalén enviaron a algunos sacerdotes y a otros ayudantes del templo para que le preguntaran a Juan quién era él. Juan el Bautista le respondió: yo no soy el Mesías. Segundo día, Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio que Jesús se acercaba, entonces le dijo a la gente: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado de la gente del mundo. Por medio de él Dios les perdonará a ustedes todos sus pecados. Día 3, año 3000, Juan 1:35. Al día siguiente Juan estaba en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Cuando vio que Jesús pasaba por ahí, les dijo: miren, aquí viene el Cordero de Dios. Y los discípulos lo siguieron. Día 4, 4000, Cristo nace. Al día siguiente Jesús decidió ir a la región de Galilea. Allí encontró a Felipe, que era de Betsaida, el pueblo donde vivían Andrés y Pedro, y le dijo: sígueme. Después del 4.º día, Jesús marcha a Galilea. Galilea es la palabra 1551 del Strong Diccionario Hebreo. La palabra Galilea significa
círculo. El círculo es un sinónimo que da como significado el cielo. Jesús vendría a la tierra después de haber estado en el cielo, círculo, desde la creación del Adán hasta Cristo, 4000 años después. Juan capítulo 2 describe una boda en Caná de Galilea. Otra vez, Jesús viene a la tierra, llama al arrepentimiento, escoge a sus discípulos y al séptimo día viene a la boda. ¿Por qué dice ahí en Juan 2? Al tercer día viene a Caná de Galilea, porque si sumas 4 días previos más 3 te da 7 años, 7000 para que se realicen las bodas del Cordero. Este es un anteproyecto de que después de los 6000 años entrará en plenitud el matrimonio de Dios, de Cristo con su pueblo. Wow. Cristo viene. Cristo viene pronto. La Biblia no lo dice. En 1948 el pueblo judío fue reconocido como nación. 70 u 80 años después, del 2018 al 2028, el Señor nos da un margen de tiempo para que tú y yo corramos al arrepentimiento. 1948 el pueblo de Dios es reconocido como nación por un mundo que no lo reconocía. 70 u 80 años de vida que tiene cualquier ser humano nos da a entender que entre el 2018 y el 2028 Cristo viene. Vendrá como ladrón de noche para aquellos que viven de noche, pero será muy evidente para aquellos que viven de día, a la luz de Cristo, lejos de las tinieblas. Cuando estés en luz, la venida de Cristo te tocará de tal manera que irás con Él, porque lo verás. Si estás en tinieblas en ese bloque de tiempo, no te irás con Él. Cristo llama al arrepentimiento y le llama a su pueblo diciendo: deja de perder el tiempo, deja de seguir la distracción de Satanás. Todos lo vivimos: la televisión, el dinero, el trabajo, las preocupaciones, los placeres, las expectativas de esta vida. Como a Eva, Satanás las utiliza para desviarnos del enfoque principal. Cristo viene y viene pronto. Estamos en el tiempo. Puede ser mañana, puede ser en un año, puede ser en 3 o 4. Tenemos 6 años de margen para entender. El problema es que no sabemos qué día de esos 6 próximos años el Señor vendrá. Cada quien decidimos cómo nos va a encontrar. Amén. Ok. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. ¿Se nota mucho que traigo chicle? ¿Sí? Permiso. Ustedes perdonen. Quiero leer un capítulo de Apocalipsis antes de irnos. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándolo por medio de su ángel a su siervo Juan. Y este capítulo me ha hecho mucho ruido, porque el Señor dice aquí: la revelación que Jesucristo le dio, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, para que el Señor realmente abra
tu entendimiento. Tienes que lograr ser un siervo, no una oveja más, un siervo. Y un siervo es aquel que está siempre al tanto de las cosas del Señor. Es quien está buscando cómo servirle al Señor. Es quien está entregando toda su vida. Una oveja y un siervo no son lo mismo. Amén. Que Dios les revele esta palabra, que Dios haga rema en sus vidas esta palabra, el que seamos siervos en estos tiempos. Si Dios nos puso el día de hoy aquí es con un propósito. Amén. Señor, quiero darte gracias hoy, Padre, por la palabra que tú has dado a nuestras vidas. Yo te pido, poderoso Señor Jesús, que todo lo que nosotros estamos viviendo, Señor Jesucristo, siempre lo estemos emparejando con las cosas que tú ya nos dejaste escritas, Señor. Que entendamos, Dios amado, que estamos viviendo en los últimos tiempos, Señor Jesús. Que realmente, Dios, vivamos como tú quieres que vivamos en este último tiempo, Señor Jesús. Padre, toma nuestra mente, Señor, toma nuestra vida, toma nuestra voluntad, te la entregamos hoy, Señor Jesús. Entregamos todo lo que somos delante de ti, Jesucristo. Queremos hoy poner delante de ti nuestra familia, Señor. Queremos poner nuestro esposo, nuestra esposa, Señor Jesucristo. A cada uno de nuestros hijos, Señor Jesús. Amado Rey, ponemos también delante de ti a nuestros padres, nuestros hermanos, Señor Jesús. A cada miembro de nuestra familia, que tu misericordia no los ha alcanzado el día de hoy, Señor. Sé que los puede alcanzar, Jesucristo. Poderoso Señor Jesús, yo te pido que tú tomes nuestra boca, Señor Jesucristo, nuestra mente, y pongas en nosotros ese don de sabiduría, Señor Jesucristo. Por favor, Rey, que podamos hablar de ti, Dios amado, que podamos gritar que tú eres el Cristo, Señor. Tú nos dijiste que viniéramos a ti, Señor, y nos arrepintiéramos y nos bautizáramos, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a llevar esta palabra, Jesús, a donde quiera que vayamos, Padre. Que no perdamos más tiempo, Señor Jesucristo. Que no perdamos almas, Señor Jesús. Que la gente se está muriendo, Dios, sin Cristo, Señor. Perdónanos, Dios, por estar tan pasivos, Señor. Perdónanos por no hacer lo que tú nos has pedido, Señor. Perdona nuestro egoísmo, porque solo estamos velando por cada uno de nosotros, Señor Jesús. Perdónanos, Dios amado, por tener más miedo a un virus, Señor Jesús, que a tus cosas, Padre. Perdónanos, Dios, por no atender tus llamados, Señor Jesús. Perdónanos, Dios amado. Yo quiero bendecirte, poderoso Señor. Quiero alabarte, Señor Jesús. Esta es mi vida, Señor. Esta es nuestra vida, Jesús. Y hoy, Padre, te podemos ofrecer esto, Señor. Alabanza de labios, Señor. Yo te pido que te pongas sobre tus pies y alabemos el nombre de Cristo. Purificando nuestra vida ante ti, oh Dios. Voy a pedir que te pongas en pie un momento. Dios nos hace un llamado a la santidad el día de hoy. Yo te pido que abras tu corazón. Hoy todos los días esta pandemia está tomando un rostro conocido. Todos los días hemos estado orando por personas, familiares de nuestra familia en esta iglesia, de nuestra gente de esta congregación. Hemos estado orando por muchísimas personas. Hoy el hermano y la esposa de Leti Jasso y de Javi, su hermano falleció en la noche y su esposa hoy en la mañana. En la semana el papá de Tito Cruz, esposo de Tere, cuñado de Nadia, también falleció. Hoy en la mañana hablaba por WhatsApp porque todavía no puede hablar con Isaac Bacha, nuestro hermano de Toluca, que los doctores habían dicho que no pasaba aquella noche que comenzamos mucha gente a orar por él.
solo nosotros, mucha gente. Y el día de hoy Isaac va bien. El pastor Job estuvo a punto de morir y también ahí va. Muchos están yendo, muchos están quedando. Y para los que se han ido, eso representó la venida de Cristo para sus vidas, porque ya no tienen más. Si murieron en Cristo, resucitarán primero. Si murieron sin Cristo, solamente esperan el lugar en el infierno que van a ocupar. Hoy bendecimos y oramos la vida de la familia de Leti, de los hijos, de su hermano, de su cuñada, pidiéndole a Dios, de verdad, Padre, que esta situación a quien la viva, ya sea que vivan o ya sea que mueran, a todo su entorno y familia les sirva para acercarse cada vez más a ti. Hoy queremos alabarte, Señor. Queremos abrir nuestro corazón, Hoy queremos proclamar, aceptar que eres soberano, Señor. Agradecerte por estos 5 años que como familia en Cristo nos has dado. Pedirte perdón porque no hemos tanto, Señor, de lo que tú esperas de nosotros. Somos un cuerpo, Señor, y por unos sufrimos todos. Así que, Señor, en estos 5 años que te agradecemos cumplir el día de hoy, te pedimos, Padre, que nos permitas entender que ese 6º año que todavía nos permites vivir es para que nos preparemos para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que como cuerpo te honremos. Dice el Salmo 84: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Aún mi alma ardiente desea los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión había casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos. En tus altares, oh Jehová, Rey de los ejércitos, Dios mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Selah. Hoy, hermano, esta palabra Selah contiene un significado muy importante en la Biblia que dice tiempo para meditar. Hoy quiero hacerte también el llamado, hermano, que la predicación sea para ti un tiempo de Selah, que tú medites en la palabra de Dios, porque hoy podemos reunirnos, hoy podemos levantar nuestras manos, pero no sabemos si mañana vayamos a estar. Que cuando cantemos bienaventurado, hermano, podamos hacerlo con la conciencia de que este salmo, bienaventurados son los que habitan en su casa, porque son saciados del pan del Señor. Su palabra, el aliento de vida. Dice: bienaventurados son los que en tu casa están, siempre te alabarán, han puesto en ti sus Pon tus fuerzas en el Señor. Bienaventurados son los que en tu casa están, siempre te alabarán, han puesto en ti sus fuerzas. Aumentaremos en poder hasta verte, mi Señor, verte, Dios, en Sion. Díselo, levanta tus manos. Óyenos y bendice nuestra tierra. Ven, tócanos al buscarte.
bendice nuestra tierra. Ven, tócanos, Tócame, Maestro. al buscarte, adorarte. Queremos buscarte, Señor. Hemos abierto tu palabra, Señor. Hemos escuchado tu voz, Señor, a través de tu siervo. Queremos consagrarnos ante ti. Que tu santidad vive en mí, Señor. Dilo conmigo. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Levanta tus manos conmigo y dile: Señor, hazme santo, Padre. Tú eres santo, Yo deseo tu tú santidad. eres santo, tú eres santo Dios. Tú eres digno, Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno Dios. eres libre en el nombre de Jesús. Tú eres santo, Tú eres santo, tú eres santo Dios. tú eres digno, Tú Señor. eres digno, tú eres digno, tú eres digno Dios. Oye mi voz, Señor. Óyenos y bendice nuestra tierra. Ven, tócame. Ven, tócanos al buscarte, adorarte. Óyenos y bendice nuestra tierra. Ven, Señor. Ven, tócanos Vivifícame. al buscarte, adorarte. Amén. Vivifícame, Señor. Señor, hoy oramos por nuestros diezmos y ofrendas, mi Dios. Hoy oramos para agradarte, Dios, y cumplir el mandato que tú nos has dado. Entregar el 10% mínimo de lo que tú nos entregas para edificación de tu iglesia y para que el reino se siga extendiendo en el corazón de todos aquellos que has elegido para salvación. Hoy, Señor, cumplimos con un corazón alegre, con un corazón dispuesto, mi Señor, porque tú, Padre, eres muy bueno con nosotros. Mi Señor, bendecimos en el nombre de Jesús diezmos, ofrendas y toda aquella dádiva que es entregada por tu pueblo para bendecir tu nombre. Podemos pasar, por favor, los que vayan a entregar su diezmo. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno Dios. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno Dios. Tú eres digno, tú eres digno, tú eres digno Dios. Óyenos, Y Señor. bendice nuestra tierra. Ven, tócanos al buscarte, adorarte. Óyenos y bendice nuestra tierra.
traemos una ofrenda de palmas hoy, mi Señor. Gracias por la palabra que has hablado en nuestra vida, Dios. Nos vamos exhortados, Dios, y convencidos de cuál es tu voluntad para nosotros.